Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen por partes y por capítulos de la obra El Capital de Karl Marx. Nos vamos a centrar exclusivamente en el tomo primero, que es el más famoso, es el que normalmente se exige en universidades y el esencial para entender la política económica del marxismo y entender la visión que tenía Karl Marx del capitalismo. Anteriormente, hace unos años, yo subí un vídeo a este canal en el que resumía brevemente el capital y lo analizaba también brevemente. En este de hoy vamos a hacer un análisis objetivo, un resumen objetivo, una síntesis objetiva de cada uno de los capítulos. No entro a valorar las ideas marxistas, ni a criticarlas, ni a elogiarlas. De manera que el que esté escuchando esto tiene que tener conciencia que aquí estamos resumiendo de manera objetiva el libro El Capital. Si usted tiene una opinión a favor o en contra, la puede expresar en los comentarios siempre y cuando sea de manera respetuosa. Si es irrespetuosa, no voy a aceptar su comentario y probablemente le banee de los comentarios del canal, ya que libertad de expresión sí, pero respeto por encima de todo. Así que advertido quedáis, esto es un resumen objetivo del Capital, no entro a valorarla. Si os interesaría que en algún futuro vídeo la analizara desde mi perspectiva, me lo podéis poner en los comentarios y me plantearé hacerlo. Pero por el momento, aquí os traigo el resumen del Capital, así que si os gusta este tipo de contenido y queréis que siga subiendo libros de filosofía, de economía, novelas, obras de teatro, poesía, me es muy importante que le deis a like, que compartáis el vídeo y que os suscribáis al canal para darle amor, para que llegue este contenido al mayor número de gente posible. Y me entretengo mucho, he hecho una introducción muy larga hoy. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Sección primera, mercancía y dinero. Capítulo primero, la mercancía. Sección primera, los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. El Capital comienza con la discusión de Karl Marx sobre las comodidades o mercancías. Define una mercancía como una cosa a través de sus cualidades satisface las necesidades humanas de cualquier tipo. Ejemplos de productos básicos incluyen papel o hierro. El valor de cualquier mercancía está determinado por su calidad, sus características y por su cantidad, cuánto hay de ella. Hay dos formas de medir el valor de cualquier bien determinado. El primero es el valor de uso, que se refiere a cómo un bien puede satisfacer las necesidades o deseos de una persona. El segundo es el valor de cambio, que se refiere a cómo se comercializa un bien y se compara con otros bienes. Mientras que el valor de uso de una mercancía surge de sus características, el valor de cambio de una mercancía cambia constante con el tiempo y el lugar, y parece ser accidental y puramente relativo. Marx sostiene que el uso de valor de una mercancía está completamente separado del valor de cambio. Específicamente, el valor de uso de algo depende de su calidad, mientras que el valor de cambio está determinado por la cantidad de una mercancía. Marx afirma que el valor de uso de una mercancía está determinado por el trabajo invertido en crearla o refinarla. Por esa razón, Marx mide el valor de uso de una mercancía en cuántas horas de trabajo se dedicaron a fabricarla. En un ejemplo, Marx sostiene que cuando se introdujeron los telares a vapor en Inglaterra, se redujo la mitad del tiempo necesario para producir una prenda de vestir. El valor de uso de esa ropa también se redujo a la mitad. Otro ejemplo son los diamantes, que se encarecen por el hecho de que son tan raros que requieren mucho trabajo solo para ser descubiertos. Sección segunda. Dualidad del trabajo representado en las mercancías. La creación de mercancías implica la transformación de materiales tomados de la naturaleza mediante el trabajo. Este proceso es el creador de valores de uso. Marx utiliza el ejemplo de los abrigos y el lino. El lino es necesario para confeccionar el abrigo, pero es el trabajo que convierte el lino en abrigo y lo que da al abrigo su valor de uso. Es posible que se hayan invertido diferentes tipos de trabajo en la producción de un abrigo, ya sea lo que Marx llama trabajo promedio simple o trabajo intensificado. Sin embargo, Marx concluye que el trabajo contenido en una mercancía cuenta solo cualitativamente.
En otras palabras, no importa cuán complejo sea el trabajo involucrado, el valor uso de una mercancía se mide en la cantidad o en las horas de trabajo invertidas en ella. Sección tercera. La forma de valor o valor de cambio. Las mercancías tienen una forma hogareña y natural, que es el material del que están hechas. Los ejemplos incluyen maíz, lino y hierro. Sin embargo, Marx todavía afirma que el valor de cualquier mercancía todavía proviene del trabajo invertido en transformarla. Volviendo al ejemplo del abrigo, Marx escribe: el lino expresa su valor en el abrigo sirve como material en el que se expresa ese valor. En otras palabras, el valor de cualquier lino reside en el abrigo que se podría confeccionar con el trabajo. Sin embargo, Marx también sugiere que el valor no existe en un abrigo en sí mismo. Más bien es la fuerza del trabajo humana la que se acumula en el abrigo. Incluso la cantidad de un material no cambia el valor de una mercancía tanto como el trabajo. Para confeccionar un abrigo podían necesitarse 20 metros de lino. Sin embargo, el valor de un abrigo puede duplicarse si se necesita el doble de trabajo para producirlo, incluso si el abrigo todavía se hace con 20 yardas de lino. Si se requiere más o menos trabajo para producir un abrigo, entonces el precio del lino aumentará o bajará igual que el trabajo. Dicho valor no está determinado por ninguna característica natural del lino. En comparación, Marx da el ejemplo de cómo se determina el peso de un pan de azúcar en comparación con el peso de un trozo de hierro. Si bien el peso es una cualidad natural, el valor de un abrigo es algo puramente social en la medida en que su valor proviene de su propiedad de ser pesado o su capacidad para mantenernos calientes. Además, en lugar del lino en sí, el valor del abrigo proviene de que es una cantidad congelada de trabajo. Marx también afirma que el trabajo que determina el valor de una mercancía no es trabajo concreto, es decir, el trabajo real que se dedica a producirla. En cambio, el valor está determinado por el trabajo abstracto, cuyo valor está determinado por la sociedad. Como explica Marx, la utilidad de la sastrería consiste no en hacer ropa, sino de hacer un objeto físico que inmediatamente reconocemos como valor. Marx se dirige al primer escritor que analiza el valor de las mercancías, el antiguo filósofo griego Aristóteles. El valor monetario que Marx llama la forma monetaria de una mercancía es simplemente otra forma de decir que una mercancía vale tanto como otro tipo de mercancía. Marx cita el ejemplo de Aristóteles de que una casa que cuesta una cantidad específica de dinero es lo mismo que decir que una casa vale tanto como 5 camas. Sin embargo, según Marx, Aristóteles termina allí su discusión sobre el valor, lo que ya no puede entender que hay una sola cosa que determina el valor tanto de las camas como de las casas. Para Marx lo que falta es el trabajo humano. Marx sugiere que Aristóteles no pudo llegar a esta conclusión porque vivía en una sociedad donde gran parte del trabajo lo realizaban personas esclavizadas. Solo en una sociedad contemporánea como la de Marx, donde la sociedad se basa en el hecho de que las personas pueden comprar y poseer mercancías, está claro que el trabajo es la fuerza principal que da valor a las mercancías. Al mismo tiempo, Marx está de acuerdo con Aristóteles en que el valor real de una mercancía se ve en su relación con otras mercancías. Esto sigue siendo cierto incluso en una sociedad donde el valor de un artículo se expresa en términos de dinero. Marx contrasta este punto de vista con dos escuelas de pensamiento económico de su época. Los mercantilistas, que piensan que el valor de las mercancías reside en las características de las mismas, y los partidarios del libre comercio, que argumentan que el valor está en la cantidad de las mercancías. En cambio, como Aristóteles, Marx concluye que el valor de una mercancía está en su relación con otras mercancías. Además, la fuerza impulsora que determina el valor de todas las mercancías es el trabajo. Esto se debe a que lo único que todas las mercancías tienen en común es que se crean mediante el trabajo humano. El trabajo que crea un abrigo es igual a cualquier otro tipo de trabajo humano, cualquiera que sea su forma natural, es decir, si se objetiva en un abrigo, en maíz, en hierro o en oro. Esta relación de valor entre diferentes mercancías está enteramente determinada por la sociedad o, en palabras de Marx, a través de toda la gama de sus relaciones sociales. El trabajo es solo el único factor que crea el valor detrás de todas las mercancías, pero es la sociedad la que determina cuánto valor tiene esa mercancía en comparación con otras mercancías.
Luego, Marx analiza la forma monetaria de las mercancías, que es el valor financiero puro de un artículo. El dinero se basa en oro, pero como señala Marx, el oro también es una mercancía. Sección cuarta. El carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Marx sugiere que las mercancías tienen un carácter místico. Con esto quiere decir que la madera se transforma fundamentalmente cuando se convierte en una mesa, aunque en realidad siga siendo madera. Esto se debe a que una vez que se fabrica mediante el trabajo, las mercancías adquieren importancia social. Los objetos de utilidad se convierten en mercancías solo porque son productos del trabajo de individuos privados que trabajan independientemente unos de otros. Cuando los individuos intentan intercambiar los productos de su trabajo, es cuando la sociedad interviene y determina el valor de su trabajo. Para Marx, las mercancías son las expresiones materiales del trabajo humano que se convierten en un jeroglífico social. Para Marx, esta comprensión solo fue posible dentro de las circunstancias sociales, económicas e intelectuales de la época. La forma monetaria de cada mercancía oculta el impacto de la sociedad sobre el valor de las mercancías, en lugar de hacerlas parecer como si el valor fuera innato a los objetos mismos. Un ejemplo de esto es cómo la plata y el oro se ven como medios de intercambio equivalentes a los abrigos y las botas, lo que Marx describe como absurdo. Marx da el ejemplo de Robinson Crusoe, una novela sobre un hombre varado en una isla que era popular en la época de Marx. Cuando Crusoe, que tenemos el resumen de esta obra en el canal, que solamente tenéis que poner Robinson Crusoe a prueba con nota alta y tenéis un resumen súper completo. En fin, no me distraigo. Cuando este protagonista de la obra, Robinson Crusoe, tiene que fabricar objetos que le ayuden a vivir, los etiqueta en términos del tiempo de trabajo necesario para fabricarlos. A continuación, Marx analiza el feudalismo en la Europa medieval. En concreto, menciona la corvée, una práctica en la que los siervos debían un tiempo de trabajo directamente al señor o al rey. Para Marx, ambos son ejemplos de cuán central es el trabajo en bruto. En estos contextos, despojados de dinero y de complejas relaciones sociales modernas, el valor de los objetos y servicios se reduce al trabajo y a la cantidad de tiempo que lleva a realizar este trabajo. Marx luego se pregunta por qué la importancia del trabajo ha quedado disfrazada bajo objetos sociales complejos en los tiempos modernos. En otras palabras, explora la cuestión del fetichismo de la producción del trabajo. Sugiere que esto es el producto natural y espontáneo de un desarrollo histórico largo y atormentado. Específicamente, el ascenso de la burguesía condujo a una visión de la sociedad en la que el proceso de producción domina al hombre en lugar de lo contrario. Cualesquiera que sean sus orígenes, el punto importante para Marx es que no hay nada natural en los tipos de cambio y el valor de las mercancías. Más bien, estos están socialmente determinados. Y con esta última sección concluimos el capítulo primero de la parte primera. Parte primera, capítulo segundo. El proceso de intercambio. Marx caracteriza el intercambio como el proceso en el que un propietario cambia mercancías que no tienen valor de uso por sí mismas por otras mercancías que sí tendrían valor de uso para ellos. Esto es lo que Marx denomina valor de cambio. El dinero es simplemente la expresión externa del intercambio de mercancías. Marx sostiene que el dinero surgió entre las sociedades nómadas porque el modo de vida nómada requería que la riqueza fuera fácilmente transportable y que fuera posible intercambiar bienes fácilmente con sociedades extranjeras. Entre las sociedades antiguas, sugiere Marx, el dinero reemplazaba a la persona esclavizada. Sin embargo, desde finales del siglo XVII, con el ascenso de la burguesía, el dinero sustituye a la tierra. El dinero en sí, especialmente en forma de plata y oro, se convierte en una mercancía en sí misma y adquiere un valor de uso formal. Debido a esto, Marx no está de acuerdo con que el dinero sea puramente un símbolo, sin embargo, su valor existe en cómo se puede comercializar con otros productos básicos. Parte primera, capítulo tercero. El dinero o la circulación de mercancías. Si bien el dinero, especialmente en forma de oro, es una mercancía, sigue siendo la forma necesaria de aparición de la medida de valor inminente en las mercancías, a saber, el tiempo de trabajo. El dinero representa lo que realmente da valor a las mercancías, el trabajo humano. Sin embargo, Marx sostiene que es arbitrario que un bien utilizado como dinero, como el oro, se utilice en realidad para medir el valor de cualquier otro bien.
Marx escribe que el guardián de las mercancías debe, por tanto, prestarles su lengua o colgarles un billete para comunicar sus precios al mundo exterior. Por tanto, el papel del dinero como medida de valor es solo imaginario. Marx sugiere que esto se ve cuando el valor del dinero aumenta o disminuye mientras el valor de las mercancías permanece igual o sucede lo contrario. Marx señala que con el tiempo las monedas de oro se han devaluado tanto que prácticamente son oro solo de nombre. Marx da el ejemplo de la libra británica. El nombre solía referirse a la libra de oro, pero ahora la libra simplemente se refiere a la unidad monetaria. Marx define el precio como la representación del trabajo objeto de una mercancía. Aún así, los precios pueden aplicarse a cosas que no tienen un valor derivado del trabajo, como la tierra baldía o el honor. El dinero gastado en una mercancía representa otro tipo de valor, el valor de cambio, que no necesariamente refleja el valor de uso de la mercancía. Marx da el ejemplo de un tejedor que vende 20 yardas de lino por 2 libras. Luego gasta las 2 libras en una Biblia. Para Marx esto representa la conversión de la mercancía en dinero y la reconversión del dinero en mercancía, que Marx escribe como una fórmula: mercancía menos dinero menos mercancía. La mercancía que se compra es despojada de su compra original a través de su venta, un proceso que Marx también describe como la mercancía alienándose. Esto significa que el dinero es la mercancía absolutamente alienable porque son todas las demás mercancías despojadas de su forma, el producto de su alienación universal. Con el tiempo, las mercancías dejan de intercambiarse y son reemplazadas por nuevas mercancías. Cuando el valor del oro o la plata cambia, esto también afecta el precio de las mercancías a través de su relación de valor común. En toda la sociedad, la circulación de dinero en las bolsas refleja la circulación de mercancías, incluida la sustitución de mercancías viejas por otras nuevas. Marx cree que es esta circulación de mercancías la que influye en el valor del dinero y no en la cantidad de oro o plata. Marx luego analiza cómo el dinero toma la forma de moneda. Sin embargo, la cantidad de metal precioso real en las monedas varía según la ley, y los billetes de papel pueden reemplazar completamente a las monedas. Los billetes de papel tienen valor como símbolo del oro, símbolo del dinero. Estas formas de moneda deben tener una validez social objetiva impuesta por el gobierno. Marx señala que algunas personas no adquieren dinero para comprar mercancías, sino para acumularlo. Marx ve esto como un proceso histórico en el que el dinero gana más poder y se convierte en un objetivo en sí mismo. Todo se vuelve vendible y adquirible. Mientras las sociedades antiguas denunciaban el acaparamiento de riqueza, la sociedad moderna lo abraza. Además de la relación entre vendedor y comprador, el dinero también define la relación entre deudor y acreedor. Para Marx esto representa un momento en el que el dinero ya no media en un intercambio de mercancías, sino que se convierte en la verdadera razón de la transacción. En palabras del propio Marx en la página 235 nos dice: el dinero se convierte en la mercancía universal. Marx sostiene que esta es la razón por la que ocurren las crisis financieras. La oferta monetaria se altera de tal manera que ya no puede ser reemplazada por otras mercancías. Marx señala que el dinero en forma de crédito y deuda juega un papel más importante en las transacciones comerciales a gran escala y en la economía mundial que en las transacciones regulares de pequeñas empresas locales. Además, el oro y la plata son la columna vertebral del comercio internacional. Por esta razón, los bancos atesoran oro y plata, aunque esto está regulado por los gobiernos. Cuando las reservas de plata y oro de los propios bancos alcanzan un cierto punto, se produce una crisis económica con perturbación de la circulación de mercancías. Sección segunda. La transformación del dinero en capital. Capítulo cuarto. La fórmula general del capital. Marx busca explicar cómo la circulación de mercancías y dinero conduce al capital. Para explicar el inicio del proceso, escribe la fórmula que muestra que el dinero compra mercancías para venderlas por más dinero, MCM, que la hemos mencionado anteriormente. Aún más simple, para Marx este proceso representa un intercambio de dinero por más dinero.
Marx describe este proceso de retorno del dinero al vendedor de la mercancía como un reflujo de dinero. Un ejemplo de esto es si alguien compra algodón por 100 libras y lo revende por 110 libras, y esta persona es la persona que participa en la forma de intercambio MCM, la que Marx describe como capitalista. Marx describe este tratamiento del dinero como autovalorización. Esto se debe a que el dinero se convierte más valioso básicamente independientemente de su relación con cualquier otra mercancía. Marx resume este proceso como comprar para vender, o más exactamente comprar para vender más caro. Parte segunda, capítulo 5. Contradicciones en la fórmula general. Marx abre este capítulo diciendo: la forma de circulación, dentro de la cual el dinero se transforma en capital, contradice todas las leyes previamente desarrolladas que influyen en la naturaleza de las mercancías, el valor, el dinero e incluso la circulación misma. Marx da el ejemplo de un agricultor de maíz y un viticultor. En un intercambio, tanto el agricultor como el viticultor ganan algo del intercambio. Con el capital no hay aumento del valor de cambio, solo un aumento del valor monetario. Marx llama a esto plusvalía. Sostiene que surge cuando alguien se inserta parasitariamente entre el productor y el comprador, permitiendo al capitalista retirar más valor de la circulación de mercancías del que originalmente se puso en ella. Parte segunda, capítulo 6. La compra y venta de fuerza de trabajo. A continuación, Marx describe la compra de fuerza de trabajo, el trabajo físico y mental que un ser humano es capaz de realizar por parte de los compradores. Las personas que entregan su fuerza de trabajo a un empleador tienen que tratarla como una mercancía a la venta. Al mismo tiempo, más bien se debe obligar a la gente a vender su fuerza de trabajo. La necesidad de la gente de cosas como alimentos les obliga a hacerlo. La alternativa es vender ellos mismos las mercancías, pero estas personas carecen de medios de producción como herramientas y materias primas. Como resultado, el trabajador se ve obligado a alienarse de su propio trabajo. Marx no considera natural este arreglo. Más bien es el resultado de un desarrollo histórico pasado, el producto de muchas revoluciones económicas, de la extinción de toda una serie de formaciones más antiguas de producción social. Al igual que las mercancías materiales, Marx sugiere que el tiempo de trabajo determina el valor de la fuerza de trabajo. Además, el valor de la fuerza de trabajo también incluye lo que los trabajadores necesitan para mantenerse y educarse a sí mismos y a sus hijos. Sin embargo, se trata de un acuerdo desigual, dado que el trabajador normalmente solo se le paga un salario después de haber renunciado a su fuerza de trabajo. Como dice Marx en la página 278, en todas partes el trabajador concede crédito al capitalista. Parte tercera, la producción de plusvalía absoluta. Sección primera, el proceso laboral. Para Marx, el trabajo es parte de lo que hace humanos a los humanos. El hombre no solo efectúa un cambio de forma en los materiales de la naturaleza, también realiza su propio propósito en esos materiales. Marx divide el proceso de trabajo en tres elementos: el trabajo real, el objeto o meta final del trabajo, y las herramientas utilizadas para el trabajo. El proceso del trabajo da como resultado que el trabajo se objetivice en el producto final. Como la industrialización, la mano de obra requiere el consumo de una amplia variedad de mercancías y productos terminados para fabricar otros productos. Muchos de estos productos, como los metales o las plantas, todavía los proporciona la naturaleza. Sin embargo, si bien los trabajadores son quienes realmente fabrican el producto a partir de materias primas y otros productos bajo un capitalista, un trabajador trabaja bajo el control del capitalista a quien pertenece su trabajo. Por tanto, los productos que fabrica el trabajador pertenecen al capitalista, no al trabajador. Capítulo 7, sección segunda. El proceso de valorización. Los capitalistas tienen dos objetivos cuando se trata de producción: la producción de mercancías que tengan valores de uso que también puedan servir como valores de cambio y que esas mercancías valgan más que todas las mercancías utilizadas para fabricarlas, dándole plusvalor.
El valor de esta mercancía incluye el trabajo, las materias primas y el desgaste de cualquier herramienta y máquina, todo lo cual cae bajo la etiqueta de Marx de medios de producción. Marx divide las etapas del trabajo en inquietud, que son la planificación y el trabajo real, y en ser, la creación final de la mercancía, lo que también denomina el proceso desde el movimiento hasta la objetividad. En general, una mercancía no es más que una medida del trabajo absorbido por ella. Esto es válido ya sea que el trabajador esté produciendo algo, es decir, un tejedor que fabrica hilo, o está extrayendo recursos naturales, es decir, un minero que excava en busca de carbón. El capitalista aumenta o valoriza el valor durante el proceso de trabajo para crear plusvalía. Por ejemplo, Marx explica que un capitalista que dirigiera un taller de tejido proporcionaría los medios para que el trabajador tejera durante 12 horas, no solo 6. Los capitalistas crean plusvalía comprando mercancías que a su vez ayudan a producir nuevas mercancías. Aunque sigue siendo la fuerza del trabajo la que impulsa este valor, Marx compara este proceso de valorización como un monstruo animado que comienza a trabajar. Sostiene que esto es cierto tanto para los tejedores como para los trabajadores más especializados como los joyeros. Capítulo octavo. Capital constante y capital variable. Marx continúa con su discusión sobre cómo la simple adición de una cierta cantidad de trabajo aumenta el valor de un producto. Pone el ejemplo de un invento que permitió a un tejedor fabricar un producto de algodón en 6 horas en lugar de las 36 horas que tardaba antes. En última instancia, para Marx la plusvalía se crea a través de la relación entre la fuerza del trabajo y los medios de producción. Marx llama capital constante a las herramientas y materias primas cuyo valor no cambia durante la producción. En contraste, existe el capital variable que proviene de la fuerza del trabajo y puede modificarse según las circunstancias como los medios de producción disponibles. Capítulo noveno, sección primera. El grado de explotación de la fuerza del trabajo. Marx sugiere que la plusvalía puede entenderse matemáticamente mientras la fórmula C iguala a C minúscula más V minúscula, C mayúscula como plusvalía, C como capital constante y V como capital variable. Luego elabora esa fórmula argumentando que V, el capital variable, es la única variable que puede cambiar porque el valor constante se transforma en fuerza de trabajo a través de la valorización. Marx admite que esto parece contener contradicciones, pero esto es solo porque expresan una contradicción inmanente a la producción capitalista. A continuación, Marx explica con más detalle el origen de la plusvalía. Primero, Marx define el tiempo de trabajo necesario. En él, un trabajador produce solo el valor de su fuerza de trabajo. Esta cantidad es igual a cuánto produciría el trabajador para sus propias necesidades si trabajara de forma independiente. Después de eso, el trabajador produce plusvalía. Marx explica que la plusvalía es lo que queda de la cantidad por la que se podría cambiar una mercancía después de la fuerza de trabajo, las materias primas y el costo y el desgaste de las herramientas y maquinarias. Capítulo noveno, sección segunda. La representación del valor del producto mediante partes proporcionales correspondientes del producto. Marx utiliza el ejemplo de 20 libras de hilo producidas después de 12 horas de trabajo y valoradas en 30 chelines. Sin embargo, Marx sostiene que la cantidad total de hilo no mantiene el valor constante, que sería el algodón utilizado para fabricar el hilo o el uso desgastado en el proceso. Así, cuando el capitalista vende el hilo, el precio que recibe es superior al necesario para compensar las materias primas y el desgaste de las herramientas. El resto del precio, sostiene Marx, no refleja la fuerza del trabajo real puesta en el producto. Es como si el algodón se hubiera convertido en hilo sin ninguna ayuda. Es como si la forma que había asumido fuera simplemente engaño y engaño. Capítulo noveno, sección tercera, la última hora de Senior. A continuación, Marx analiza un caso que involucra a un economista inglés, Nassau W. Senior, que representó a los propietarios de fábricas en su oposición a la Ley de Fábricas de 1833. Senior había argumentado que la ley que limitaba el tiempo que los trabajadores de las fábricas tenían que trabajar perjudicaría las ganancias de los fabricantes. De hecho, sugirió que la hora perdida en los turnos debido a la ley destruiría todas las ganancias.
Marx responde que no haría ninguna diferencia, ya que si los trabajadores trabajaran menos horas, entonces la cantidad de materias primas consumidas y el desgaste de las máquinas también disminuirían. Además, Marx se burla de la idea de que reducir el turno de un trabajador de 11,5 horas a 10 horas le costaría al fabricante todas sus ganancias. Calculando utilizando sus propios conceptos de capital constante y capital variable, Marx concluye que los fabricantes seguirían obteniendo ganancias incluso con turnos de 5,75 a 4,75 horas. Capítulo 9, sección 4. El producto excedente. Marx define el producto que representa plusvalía como plusproducto. En opinión de Marx, la plusvalía es el propósito determinante de la producción capitalista. Por lo tanto, sostiene Marx, toda la jornada laboral de cualquier trabajador que trabaja para obtener ganancias de un empleador está dedicada a la plusvalía. Capítulo 10, sección 1. Los límites de la jornada laboral. En este capítulo, Marx comienza una hipótesis. Un trabajador tarda 6 horas en producir lo suficiente como para mantenerse. Marx considera diferentes jornadas laborales de 7, 9 y 12 horas. Concluye que el número de horas de una jornada laboral debe ser una cantidad variable porque depende de la cantidad de fuerza de trabajo que debe aportar el trabajador. Sin embargo, cualquier jornada laboral debe estar limitada por una serie de factores. Estas incluyen las necesidades físicas, como descanso y alimentación, y requisitos intelectuales y sociales. Esto entra en conflicto con las necesidades del capitalista. Si el trabajador consume para sí, su tiempo disponible le roba al capitalista. Marx luego imagina a un trabajador hablando en contra del capitalista, exigiendo horas de trabajo razonables porque exigen el valor de su mercancía. Para Marx, la lucha por los límites a la jornada laboral es un campo de batalla clave entre trabajadores y capitalistas. Capítulo 10, sección 2. El apetito voraz por el excedente de trabajo fabricante y boyardo. Marx sostiene que el excedente de trabajo es anterior a su era actual de producciones capitalistas. Compara el producto de las fábricas inglesas con otras formas históricas de trabajo. En el trabajo fabril moderno, el trabajo excedente y el trabajo necesario están mezclados. Marx contrasta esto con el trabajo feudal en Valaquia, parte de la actual Rumanía, donde se distingue claramente el tiempo dedicado a trabajar para el boyardo, el señor feudal, y en los propios campos. Aún así, Marx concluye que esto todavía significa que el trabajador dedica tiempo al trabajo excedente en beneficio de otro. La única diferencia importante para Marx es que el boyardo intenta añadir días a la corvée, también llamado periodo de servicio del campesino, mientras que el capitalista intenta añadir horas a la jornada laboral. Históricamente, Marx remonta el origen del sistema de corvée de Valaquia a los campos comunales que alguna vez fueron compartidos entre campesinos y que fueron tomados por los boyardos y la Iglesia. Basándose en sus cálculos, Marx sostiene que el sistema de corvée, al menos sin tener en cuenta los abusos de los boyardos, genera menos plusvalía que incluso el trabajo fabril en Inglaterra. Marx describe las leyes de fábrica en Inglaterra como leyes diseñadas para frenar el impulso del capital hacia un drenaje ilimitado de la fuerza de trabajo, limitando por la fuerza de la jornada laboral bajo la autoridad del Estado, pero un Estado gobernado por capitalistas y terratenientes. Las leyes están diseñadas para evitar que las personas se agoten por completo. Incluso con tales leyes, los trabajadores son estrictamente monitoreados sobre su tiempo. Al observar los registros dejados por los gerentes de las fábricas, Marx observa cómo culpan a los trabajadores por arrebatarles unos minutos. Capítulo 10, sección 3. Ramas de la industria inglesa sin límites legales de explotación. Aquí, Marx detalla circunstancias en las que los capitalistas hacen que los trabajadores trabajen sin regulaciones o leyes que los protejan. El primer caso son los fabricantes de encaje en Inglaterra, que tienen niños de 9 o 10 años y trabajan desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche. Luego están las alfarerías, donde los niños trabajadores trabajan en turnos de 15 horas y desarrollan enfermedades pulmonares como neumonía, lo que reduce su esperanza de vida. Un tercer caso son los trabajadores que fabrican cerillas. Los trabajadores, que a menudo son niños, están expuestos al peligroso fósforo y enferman de tétanos.
En el cuarto caso, Marx cita una descripción de cómo los trabajadores que fabrican papel pintado trabajan sin descanso desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. En quinto lugar, Marx describe a los panaderos que trabajan toda la noche en condiciones de calor abrasador. Sin embargo, en Irlanda los panaderos pudieron organizarse por el derecho a no tener que trabajar en turnos de más de 12 horas. De manera similar, los trabajadores agrícolas en Escocia protestaron para que se les redujeran sus horas. A continuación, Marx describe cómo el exceso de trabajo experimentado por los trabajadores ferroviarios había provocado accidentes mortales. Además, describe el caso de Mary Ann Walkley, una mujer de 20 años que murió por exceso de trabajo en una habitación mal ventilada en una fábrica de ropa. Capítulo 10, sección 4. Trabajo diurno y trabajo nocturno, el sistema de turnos. Marx señala que en las fábricas de Inglaterra y otros lugares a los trabajadores se les da el turno de día o el camisón como parte de un proceso de producción de 24 horas. Entre los trabajadores de las fábricas se incluyen niños de hasta 6 años, así como mujeres y hombres. Los turnos de noche son especialmente perjudiciales para la salud física y mental de los trabajadores, algo que Marx ilustra citando testimonios de trabajadores y periodistas en Inglaterra. Capítulo 10, sección 5. La lucha por una jornada normal de trabajo, leyes para la extensión obligatoria de la jornada de trabajo desde mediados del siglo XIV hasta finales del siglo XVII. Marx sostiene que la búsqueda de plusvalía es lo que hace que los capitalistas extiendan la jornada laboral, privando a los trabajadores de sueño, comida, aire fresco y luz solar. No es necesario para el mantenimiento normal de la fuerza de trabajo y en cambio representa el mayor gasto diario posible de fuerza de trabajo por muy enfermizo, obligatorio y doloroso que pueda ser. Como un esclavizador o una persona que compra un caballo, Marx escribe que los capitalistas están dispuestos a agotar a un trabajador hasta causarle enfermedad o muerte, porque ese trabajador puede ser reemplazado fácilmente. Si no se pueden encontrar trabajadores dispuestos localmente, se pueden encontrar en otros países. Marx sostiene que la situación actual en Inglaterra fue el resultado de una lucha entre trabajadores y capitalistas que se extendió desde el siglo XIV hasta la actualidad. Incluso en el siglo XIX, cuando Marx consideraba que el capital estaba en su estado embrionario, en su estado de devenir, una ley, como el Estatuto de los Trabajadores, exigía que los trabajadores trabajaran un número determinado de horas y fijaba sus salarios. Otras leyes de los siglos XV y XVI regularon la duración de los turnos y descansos. En el siglo XVIII hubo una campaña contra la obstinación de los trabajadores. Esta campaña condujo al asilo apodado la Casa del Terror y más tarde a las fábricas donde los turnos de un día se convirtieron en la norma. Capítulo 10, sección 6. La lucha por una jornada laboral normal, leyes para la limitación obligatoria de las jornadas de trabajo, la legislación fabril inglesa de 1833 a 1864. En el siglo XVIII hubo lo que Marx describe como una avalancha de usurpaciones violentas y desmedidas. Los trabajadores pronto comenzaron a resistir los largos turnos exigidos por los propietarios de fábricas y asilos. La resistencia de los trabajadores condujo a la legislación. En primer lugar, la Ley de Fábricas de 1833 disponía que la jornada laboral debía comenzar a las 5:30 de la mañana y terminar a las 8:30 de la noche. Impedía que los trabajadores jóvenes tuvieran que trabajar en turnos nocturnos, ordenaba un descanso para comer y daba turnos ligeramente más cortos a los niños y niñas. Una ley posterior, la Ley de Fábricas de 1844, finalmente amplió derechos similares a todos los trabajadores adultos, limitando sus turnos de trabajo a 12 horas. Marx describe cómo los capitalistas reaccionaron a esta y otras leyes reuniendo apoyo político contra las leyes, buscando lagunas en la ley, rompiendo los turnos entre los trabajadores en un sistema de relevos y comenzando a reducir los salarios. Marx resume la importancia de estas luchas históricas de varias maneras. En primer lugar, explica que la extensión limitada y despiadada de la jornada laboral solo comenzó con la producción industrial. La producción fabril cambió no solo el método de producción, sino también las relaciones sociales, facilitando a los capitalistas la explotación de sus trabajadores.
En segundo lugar, una jornada laboral más humana solo se logra mediante la lucha de los trabajadores contra los intereses de la clase capitalista. Desde que comenzó la industrialización en Inglaterra, esta lucha se ve más en los acontecimientos de ese país. Los trabajadores ingleses han tenido que unir sus cabezas y como clase obligar a que se apruebe una ley, una barrera social todopoderosa, mediante la cual se les puede impedir venderse a sí mismos y a sus familias a la esclavitud y a la muerte mediante un contrato voluntario con el capital. Capítulo 11, sección séptima. La tasa y masa de la plusvalía. Marx propone que la masa, cantidad y la tasa de plusvalía puedan determinarse matemáticamente. Su fórmula es S mayúscula, se abre paréntesis, S partido de V, multiplicado por VP, multiplicado por se abre paréntesis A partido de A, multiplicado por N. Las variables que he explicado en esta fórmula son S mayúscula, la plusvalía neta, S minúscula, plusvalía proporcionada por un trabajador en un turno promedio, V capital variable proporcionado por la fuerza de trabajo de un empleador, V mayúscula suma total del capital variable del trabajador, P mayúscula el valor producido por el fuerza del trabajo A, trabajo excedente, la otra A, trabajo necesario y N números de trabajadores empleados. A partir de esto, Marx establece tres leyes que rigen la tasa y la masa de plusvalía. Según la primera ley, siempre hay una oferta constante de trabajadores que eventualmente pueden reemplazar a los trabajadores actuales si la cantidad de fuerza de trabajo disminuye debido a enfermedades y muertes. La segunda ley dicta que la duración del día y pone un límite estricto. Los capitalistas evitan esta limitación aumentando los turnos cada vez que hay una disminución en los trabajadores disponibles. Con la tercera ley, la masa de plusvalía depende del capital variable, es decir, salarios y números de trabajadores. Sin embargo, la tercera ley contradice claramente toda experiencia basada en apariencias inmediatas. Con esto, Marx se refiere al hecho de que diferentes industrias tienden a generar la misma cantidad de ganancias. De este análisis, Marx llega a la conclusión que la producción capitalista presupone el aumento de la riqueza. En épocas anteriores, con el sistema gremial de la Edad Media, los maestros de los gremios no eran verdaderos capitalistas, porque estaban legalmente limitados en cuanto a la cantidad de trabajadores que podían emplear. A diferencia de los maestros gremiales, un capitalista en la época de Marx no participa directamente en la producción de mercancías. En cambio, se dedican por completo a gestionar el trabajo de otros y la venta de mercancías. Marx también concluye que en su propia época de producción industrial el capitalista adquirió el mando sobre el trabajo, en otras palabras, el trabajador mismo. Los capitalistas usan este poder para obligar a la clase trabajadora a hacer más trabajo del necesario. Este nuevo sistema no es directamente obligatorio, pero altamente explotador. Parte cuarta. La transformación del dinero en capital. Capítulo 12. El concepto de plusvalía relativa. Dado que los capitalistas se enfrentan al límite impuesto por el hecho de que el día tiene un número limitado de horas, solo pueden aumentar la plusvalía alargando tanto los turnos de los trabajadores. Esto es lo que Marx llama plusvalía absoluta. Frente a este límite, los capitalistas pueden, en cambio, aumentar el plusvalor reduciendo los salarios o haciendo que el menor número posible de trabajadores realice el trabajo, lo que Marx denomina plusvalor relativo. En palabras del propio Marx, con el aumento de la productividad del trabajo, el valor de la fuerza de trabajo caerá y la parte de la jornada laboral necesaria para la reproducción de ese valor se acortará. A los capitalistas tampoco les importa el valor real de las mercancías, solo les importa el plusvalor que pueda obtenerse vendiéndolos, por lo que también aumentan el plusvalor relativo, reduciendo los estándares de sus productos, incluso cuando el progreso tecnológico mejora la producción. En ese caso, los capitalistas no reducen las demandas impuestas a los trabajadores. La única disminución real de la mano de obra causada por el cambio tecnológico se produce cuando ciertos trabajadores calificados pierden sus empleos a causa de las máquinas y no pueden encontrar nuevos empleos. Capítulo 13. Cooperación. Para los medios de producción capitalistas se requiere un gran número de trabajadores que trabajen cooperativamente.
Este tipo de producción crea un mínimo fijo de eficiencia beneficiando al capitalista. Tal productividad no proviene simplemente de la organización de múltiples trabajadores, ya que la naturaleza social del trabajo cooperativo aumenta la eficiencia de cada trabajador individual. Los grupos de trabajadores también tienen sus propios jefes y capataces. Esto se debe a que la producción de capital implica que los capitalistas llegan a un punto en el que ya no tengan que participar ellos mismos en el trabajo real. Marx compara el poder que tiene un capitalista sobre una masa organizada de trabajadores con el poder de los reyes asiáticos y egipcios, de los teócratas etruscos, etc. Sin embargo, a diferencia del trabajo en la antigüedad y la época medieval, la cooperación es una forma histórica peculiar y que distingue específicamente al proceso de producción capitalista. Capítulo 14, sección primera. El doble origen de la fabricación. Desde un punto de vista histórico, Marx remonta el origen de la cooperación capitalista al auge de la manufactura a mediados del siglo XVI. La fabricación comenzó de dos maneras. Una forma era cuando diferentes artesanos trabajaban en diferentes partes de un producto complejo como un carruaje. En la fabricación se reunieron los diferentes especialistas en un solo taller. La segunda forma era cuando artesanos que tenían la misma habilidad se reunían en un taller para producir una mayor cantidad de un producto específico. Capítulo 14, sección segunda. El trabajador especializado y sus herramientas. En un taller se descompone el trabajo de un hábil artesano. Cada trabajador individual en un taller de fabricación hace parte de lo que antes hacía íntegramente un especialista. Las herramientas de los trabajadores también sirven para un propósito peculiar. En palabras de Marx, un trabajador que realiza la misma operación simple durante toda su vida convierte su cuerpo en el instrumento automático y unilateral de esa operación. Capítulo 14, sección tercera. Las dos formas fundamentales de fabricación, heterogénea y orgánica. Marx describe dos tipos de manufactura. El primero es heterogéneo e involucra piezas que se diseñan por separado y luego se ensamblan. Marx da el ejemplo de una locomotora. El segundo es orgánico, es cuando un producto es elaborado por trabajadores a través de una serie de pasos, como la fabricación de agujas. Cada trabajador del colectivo utiliza equipos especializados para tareas específicas. Sin embargo, la importancia y complejidad de las tareas de cada trabajador significa que algunos trabajadores reciben mejores salarios que otros. Esto crea una división entre trabajadores calificados y no cualificados. Sección cuarta del capítulo 14. La división del trabajo en la manufactura y la división del trabajo en la sociedad. Tradicionalmente, las personas en la sociedad han tenido diferentes roles sociales debido al tipo de trabajo que realizaban. Históricamente, los trabajadores también han tenido roles sociales basados en los productos que producen, como los curtidores o los zapateros, y los diferentes tipos de industria en las que trabajan, como el trabajo agrícola versus el urbano. Al analizar la historia antigua de la India, Marx sostiene que tales divisiones se originaron con el intercambio de mercancías. Estas divisiones también se han replicado en la fábrica capitalista moderna. Capítulo 14, sección quinta. El carácter capitalista de la manufactura. Marx afirma que la producción capitalista les da a los capitalistas un control total sobre los trabajadores y también crea una jerarquía entre los trabajadores. El conocimiento, juicio y voluntad que alguna vez ejercieron los agricultores y artesanos, ahora solo lo utilizan los trabajadores colectivos en un taller. Después de que el taller se desarrollara en pueblos y ciudades, con el tiempo ayudó a desarrollar máquinas industriales. Estas máquinas a su vez destruyeron el papel del artesano como principio regulador de la producción social. Capítulo 15, sección primera. El desarrollo de la maquinaria. En la producción tradicional la fuerza de trabajo es el punto de partida. En cambio, en la producción industrial las máquinas son este punto de partida. Ciertas máquinas, como la que producía sobres en tiempos de Marx, pueden sustituir hasta a 4 trabajadores. Las herramientas utilizadas en una máquina pueden dividirse según las tareas que realizan, que alguna vez pertenecieron a trabajadores humanos individuales.
Con el tiempo, el proceso se volvió más complejo a medida que se necesitaban máquinas para fabricar piezas para otras máquinas. Las máquinas también permitieron formas de trabajo más amplias y complejas que también requieren trabajo cooperativo de los trabajadores humanos. Capítulo 15, sección segunda. El valor transferido por la maquinaria al producto. Acerca de las máquinas y el valor que dan las mercancías, Marx escribe: nunca añaden más valor del que pierden en promedio por depreciación. Como resultado, cuanto más trabajo se dedica a fabricar y mantener la máquina, más valor le da al producto. Desde el punto de vista de un capitalista, el coste de la máquina y su mantenimiento siempre debe ser menor que los costes del trabajo humano. Esto significa que los trabajadores con salarios bajos son los que tienen más probabilidades de no ser reemplazados por máquinas, incluso si las máquinas pudieran realizar su trabajo siempre y cuando las máquinas y su mantenimiento fueran más costosos que utilizar trabajadores baratos y no cualificados. Por lo tanto, en ninguna parte encontramos un despilfarro más descarado de las fuerzas de trabajo humano para fines despreciables que en Inglaterra, el país de la maquinaria. Capítulo 15, sección tercera. Los efectos más inmediatos de la producción mecánica sobre el trabajador. Marx sostiene que dado que son físicamente más débiles y más fácilmente explotados que los trabajadores varones adultos, es más probable que las trabajadoras adultas y los niños trabajadores operen máquinas. Esto arruina el tiempo de juego y educación de los niños y la capacidad de las mujeres para mantener y cuidar a sus familias. El trabajo industrial también genera altas tasas de mortalidad entre los hijos de los trabajadores, quienes en ausencia de sus padres sufren abandono y desnutrición. Marx también se refiere a la degeneración intelectual producida artificialmente al transformar a seres humanos inmaduros en meras máquinas para la producción de plusvalor. Si bien las leyes de fábricas exigen que los niños menores de 14 años reciban educación, las escuelas están superpobladas y mal dirigidas por profesores analfabetos. En lugar de reducir la jornada laboral, Marx sostiene que en Inglaterra las máquinas lo han prolongado. Esto se debe a que obligar a los trabajadores a trabajar más días compensa el costo de reparar o reemplazar las máquinas. La plusvalía no proviene de que las máquinas reemplacen a los trabajadores, sino de los trabajadores que utilizan las máquinas. Además, las máquinas permiten a los capitalistas emplear más trabajadores para realizar trabajos más especializados. Esto les da a los capitalistas más trabajo excedente porque es más fácil extraer más trabajo excedente de muchos trabajadores que de unos pocos. Las máquinas también permitieron a los capitalistas emplear a niños y mujeres por primera vez. Como resultado, la plusvalía no surge de la fuerza del trabajo que ha sido reemplazada por la maquinaria, sino de la fuerza de trabajo realmente empleada para trabajar con la maquinaria. Al contrario de lo que imaginaron escritores de la antigüedad como Aristóteles y Antípatro, las máquinas han llevado a un trabajo más duro y a una mayor explotación de los trabajadores, no a menos. Marx llama esto la paradoja económica. Marx señala que en Inglaterra la ampliación de los turnos de trabajo ha coincidido con un aumento de la dureza del trabajo en las fábricas. Señala que los capitalistas han respondido a las leyes que limitan la duración de la jornada laboral, instigando tal dureza para aumentar la plusvalía relativa. Lo hicieron supervisando más estrictamente a los trabajadores, acelerando las máquinas y exigiendo a los trabajadores que operaran más máquinas. Marx cita evidencia que muestra que los fabricantes se beneficiaron de la explotación más intensiva de la fuerza de trabajo. Aunque los comentaristas en Inglaterra elogiaron con razón las Factory Acts, también señalaron que las empleadoras han exigido un trabajo más intenso a sus trabajadores. Marx predice que las nuevas reducciones de horas a partir de turnos de 10 horas serán inevitables. Capítulo 15, sección cuarta. Los efectos más inmediatos de la producción mecánica sobre el trabajador. El trabajador mecánico hace que los trabajadores sean fácilmente reemplazables y permite el uso de trabajadores no calificados, en particular mujeres y niños que solo están capacitados en el uso de la máquina, creando una clase especial de trabajadores para el empleo exclusivo de la maquinaria. De esta manera, los propios trabajadores se convierten en parte de una máquina especializada.
A diferencia de los artesanos que utilizan herramientas, estos trabajadores son utilizados por máquinas. Si bien el trabajo es técnicamente más fácil con una máquina, se vuelve más repetitivo. Incluso el aligeramiento del trabajo se convierte en un instrumento de tortura, ya que la máquina no libera al trabajador del trabajo, sino que priva al trabajo mismo de todo contenido. Esto también perjudica físicamente al trabajador, ya que tiene menos motivos para ejercitar todo su cuerpo. El hecho de que los trabajadores de las fábricas incluyan niños y mujeres que sean fácilmente reemplazables y que sean parte de un colectivo facilita que los gerentes ejerzan un poder absoluto sobre ellos. Los gerentes imponen reglas estrictas a los trabajadores y los castigan con multas o deducciones de sus salarios, lo que por supuesto crea un afán de lucro para que los empleadores castiguen a los trabajadores. Los trabajadores sufren malas condiciones laborales, incluido polvo, ruidos fuertes, calor y riesgos derivados de las propias máquinas. Capítulo 15, sección quinta. La lucha entre el trabajador y la máquina. Las revueltas de los trabajadores contra las máquinas comenzaron en el siglo XVII. La más famosa de ellas fue la revuelta de los luditas en Inglaterra en el siglo XVIII. Sin embargo, Marx sostiene que con el tiempo los trabajadores dejaron de culpar a las máquinas y en cambio se centraron en las formas de sociedad que utilizan esos instrumentos. Aún así, las máquinas efectivamente sacan a la gente del trabajo o, en palabras de Marx, las máquinas las hacen superfluas. Además, el uso de mano de obra infantil no calificada en las fábricas reduce los salarios en general y permite a los capitalistas pisar las crecientes demandas de los trabajadores. Capítulo 15, sección sexta. La teoría de la compensación con respecto a los trabajadores desplazados por la maquinaria. Marx se opone a un argumento presentado por algunos economistas de su época. Si bien las máquinas hacen que algunos trabajadores queden desempleados, también crean capital que se utiliza para emplear a esos trabajadores en otra capacidad. Marx, en cambio, sugiere que los trabajadores desempleados se ven obligados a trabajar en otras industrias que no utilizan en absoluto el capital liberado por las máquinas que dejaron a los trabajadores desempleados en primer lugar. Si estos trabajadores encuentran un nuevo empleo, los nuevos campos laborales a los que ingresan estarán sobreofertados y mal pagados. Además, todavía hay algunos que no pueden encontrar trabajo y mueren de hambre. Capítulo 15, sección séptima. Repulsión y atracción de trabajadores mediante el desarrollo de la producción mecánica. Crisis en la industria algodonera. Marx reprende a los economistas por argumentar que el sistema fabril aumenta en lugar de disminuir el número de esclavos asalariados y marcha a más trabajadores de los que originalmente arrojaba a las calles. Además, Marx sugiere que este proceso afecta a las economías de todo el mundo. La producción industrial hace que más trabajadores migren a colonias que se convierten en productoras de materias primas, es decir, Australia proporcionó lana a Inglaterra. También conduce a periodos de rápido crecimiento de la producción y del mercado seguidos de crisis económicas. La incertidumbre y la inestabilidad a las que la maquinaria somete el empleo y, en consecuencia, las condiciones de vida de los trabajadores se convierten en un estado normal de cosas debido a los cambios periódicos del ciclo industrial. Marx da el ejemplo de la industria algodonera inglesa que de 1815 a 1863 experimentó 20 años de prosperidad seguidos de 28 años de estancamiento económico. Capítulo 15, sección octava. El impacto revolucionario de la industria a gran escala en la manufactura, la artesanía y la industria nacional. Citando ejemplos de industrias manufactureras inglesas como las industrias de fabricación de cintas y agujas, Marx señala que la producción industrial pasa por 3 etapas progresivas: artesanía, manufactura y luego fábrica. La mano de obra industrial comienza en un campo pero se extiende a otras ramas de la industria, trayendo consigo el uso de mano de obra no cualificada y condiciones laborales inseguras. Marx analiza ejemplos específicos de Inglaterra, como la fabricación de encajes, que empleaba a niños incluso menores de 5 años y trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en habitaciones superpobladas. Marx describe cómo la oposición a las Factory Acts afirmaba que las regulaciones crearían imposibilidades, pero señala Marx en 16 meses toda imposibilidad había desaparecido.
Capítulo 15, sección 9. La cláusula de salud y educación de las leyes de fábricas, la extensión general de la legislación fabril en Inglaterra. Marx critica las leyes de fábrica por hacer poco para abordar la salud. Observa cómo los fabricantes se opusieron encarnizadamente a cualquier cosa que se les exigiera proteger los brazos y piernas de trabajadores. Los capitalistas también se opusieron firmemente a darle a cada trabajador al menos 500 pies cúbicos de espacio. Marx cita esto como un ejemplo de cómo el modo de producción capitalista, por su propia naturaleza, excluye toda mejora racional más allá de cierto punto. Marx también elogia las cláusulas para la educación de los niños trabajadores en las leyes de fábrica, señalando las disposiciones sobre el aprendizaje y la gimnasia son el único método para producir seres humanos plenamente desarrollados. Si bien los modos de producción anteriores eran conservadores, Marx considera que el modo de producción capitalista es revolucionario. Esto se debe a que está transformando continuamente no solo la base técnica de la producción, sino también las funciones del trabajador y las combinaciones sociales del proceso de trabajo. En otras palabras, responde constantemente al cambio tecnológico y científico y ajusta en consecuencia su trato a los trabajadores. El sistema fabril incorpora constantemente las industrias artesanales y manufactureras existentes. Este proceso requiere la intervención del gobierno para detener los abusos. Sin embargo, cuando se promulgan leyes como las leyes de fábricas o el establecimiento de la Comisión de Empleo Infantil, dichas medidas todavía tropiezan con vacilaciones, falta de voluntad y mala fe. Marx da el ejemplo de la Ley de Inspección de Minas de 1860. Elevó la edad mínima de los niños que podían trabajar en las minas a 12 años. Dispuso la educación de los niños trabajadores en las minas como la de los niños trabajadores en las fábricas, reguló el empleo de las mujeres e implementó jurados forenses para investigar las muertes de mineros. Marx cita en gran medida los periodos de interrogatorio parlamentario reales para mostrar cuánta resistencia inspiraron incluso estas regulaciones. Capítulo 15, sección 10. Industria y agricultura a gran escala. La industria a gran escala también ha afectado a la agricultura, reemplazando a los campesinos por trabajadores asalariados. Daña el proceso natural mediante el cual se repone la fertilidad del suelo y obliga a los trabajadores rurales a trabajar en diferentes áreas a gran distancia, perjudicando su capacidad de resistir la explotación. Parte quinta. La producción de plusvalía absoluta y relativa. Capítulo 16. Excedente absoluto y relativo. Marx reitera que el propósito del trabajo del modo de producción capitalista es simplemente producir plusvalía. Esto es válido, ya sea el trabajo o sea una fábrica de embutidos o sea una fábrica de enseñanza. Marx propone que los capitalistas primero intentan aumentar la plusvalía a través de la subsunción formal del trabajo, es decir, aumentando la duración de la jornada laboral. El modo de producción capitalista permite la subsunción real del trabajo mediante el uso de máquinas y mano de obra organizada a gran escala. Volviendo a la historia, Marx señala que cuanto más fértil era el medio ambiente, menos fuerza de trabajo se necesitaba de la cultura que allí vive, se desarrolló y más trabajo excedente se podía extraer. Marx da el ejemplo del antiguo Egipto, donde la agricultura era relativamente fácil debido al clima y a los depósitos del suelo del Nilo, por lo que había mano de obra excedente disponible para la construcción de grandes monumentos. Sin embargo, a medida que se desarrolla la tecnología industrial, las circunstancias del medio ambiente importan menos. Marx sostiene que no hay nada natural en la necesidad de que los capitalistas extraigan plusvalía relativa utilizando la organización industrial y la tecnología. Esta afirmación contrasta con las opiniones del economista David Ricardo y otros, quienes creen que el modo de producción capitalista es la forma natural de producción social. Capítulo 17, sección primera. La duración de la jornada laboral y la intensidad del trabajo constante, la variable productividad del trabajo. Marx determina que la magnitud de la producción está determinada por la duración de la jornada laboral y la intensidad y productividad del trabajo.
No importa cuánta productividad se genere en un turno de trabajo, la jornada laboral produce la misma cantidad de valor. A partir del economista David Ricardo, Marx establece varias leyes que rigen el excedente de la productividad de los trabajadores. Un aumento de la productividad hace que el valor de la fuerza del trabajo disminuya y viceversa. Cualquier cambio en la fuerza de trabajo siempre afecta proporcionalmente la cantidad de plusvalía. Según Marx, el valor de la fuerza de trabajo no puede caer y en consecuencia el plusvalor no puede aumentar sin un aumento de la productividad del trabajo. Al mismo tiempo, si hay un aumento de la productividad, entonces tanto el capitalista como los trabajadores pueden disfrutar de más medios de subsistencia sin cambiar el excedente o el precio de la fuerza de trabajo. Sin embargo, Marx critica a Ricardo por considerar solo la productividad como una variable, no la duración, de la jornada laboral ni la intensidad del trabajo. Como resultado, Marx sostiene que Ricardo se equivoca al considerar la tasa de ganancia y la plusvalía como la misma cosa. Capítulo 17, sección segunda, la duración de la jornada laboral y la productividad del trabajo constante, la variable intensidad del trabajo. Cuando aumenta la intensidad del trabajo se fabrican más mercancías. Sin embargo, no hay ningún cambio en el valor de cada bien. Marx añade, sin embargo, que si aumentan la intensidad del trabajo, los trabajadores se agotarán más fácilmente. Esto tiene el efecto de aumentar el precio de la fuerza del trabajo. Capítulo 17, sección tercera, la duración de la jornada laboral y la productividad del trabajo constante, la variable intensidad del trabajo. Si la duración de la jornada laboral cambia, afecta la plusvalía. Una jornada laboral más larga aumenta la plusvalía, una más corta lo disminuye. Sin embargo, los turnos más largos también aumentan el costo de la fuerza laboral ya que agotan a los trabajadores. Esto puede ser compensado en forma de salarios más altos, pero solo hasta cierto punto. Capítulo 17, sección cuarta, variaciones simultáneas en la duración, productividad e intensidad del trabajo. A continuación, Marx examina qué sucede si se alarga la jornada laboral y si reduce la productividad. Da el ejemplo de la inflación económica que afectó a Inglaterra entre 1799 y 1815, en la que un aumento de los precios condujo a un aparente aumento de los salarios. Sin embargo, en términos de lo que la gente realmente podía permitirse, hubo una caída en salarios reales. Marx argumenta en contra de las opiniones de otros economistas como David Ricardo y Edward West de que incluso durante este periodo de inflación y disminución de la producción, la plusvalía disminuyó. En cambio, sugiere que la plusvalía en realidad aumentó porque los capitalistas aumentaron la intensidad del trabajo y aumentaron las horas de trabajo. De esto, Marx concluye que con una mayor productividad es posible acortar la jornada laboral. Cuanto más aumenta la productividad del trabajo, más se puede acortar la jornada laboral, y cuanto más se acorta la jornada laboral, mayor es la intensidad del trabajo que puede aumentar. Sin embargo, el capitalismo lo impide debido al sistema anárquico de competencia y al despilfarro de fuerza de trabajo en funciones inútiles. El auge de la maquinaria industrial debería significar que las personas sean más capaces de participar en una libre actividad intelectual y social, y que el trabajo está distribuido de manera más equitativa. En cambio, los beneficios del aumento del tiempo libre solo van a parar a una clase, la clase capitalista. Capítulo 18. Diferentes fórmulas para la tasa de plusvalía. Para expresar estos argumentos, Marx idea varias fórmulas matemáticas. Específicamente, sostiene que el plustrabajo dividido por el trabajo necesario es igual al plusvalor dividido por el capital variable. Marx critica a los economistas tradicionales por cómo calculan el capital político. En opinión de Marx, ocultan el carácter específico de la relación de capital, es decir, el hecho de que el capital variable se intercambia por fuerza de trabajo viva y que en consecuencia el trabajador queda excluido del producto. Concluye que el capital no es solo el dominio sobre el trabajo, sino esencialmente el dominio sobre el trabajo no remunerado. Con esto quiere decir que la plusvalía es simplemente la explotación del trabajo no remunerado. Parte sexta. Salarios. Capítulo 19. La transformación del valor y respectivamente el precio de la fuerza de trabajo en salarios.
Para la parte sexta, Marx comienza abordando nuevamente la teoría del valor del trabajo, específicamente la cuestión de qué determina el precio del trabajo que se presenta en forma de salarios. Para Marx es la cantidad de tiempo que le toma a un trabajador producir una mercancía lo que determina el valor de una mercancía. El trabajo en sí es la medida inmanente del valor, pero no tiene valor en sí mismo. Por eso, Marx cuestiona la idea de los economistas clásicos de que el trabajo tiene un valor a partir del cual se puede determinar su precio. Lo que se vende no es el acto de trabajar en sí mismo, sino la fuerza de trabajo, que es la capacidad de realizar un trabajo. La distinción es importante porque el capitalista siempre hace que la fuerza de trabajo trabaje más de lo necesario para la reproducción de su propio valor. El valor de esta fuerza de trabajo es lo que determina los salarios de un trabajador. Basándose en la relación entre estructura de base y superestructura, Marx reitera que este sistema es diferente de los modos históricos de producción. En el pasado, el feudalismo todavía hacía una distinción entre el trabajo que los trabajadores hacían para su propia subsistencia y el trabajo que hacía para sus señores. Sin embargo, tanto el modo de producción esclavista como el capitalista no hacen esta distinción. En un sistema esclavista, todo el trabajo parece ser para el esclavizador, incluso el trabajo realizado por los esclavizados para sí mismos. Bajo el modo de producción capitalista, todo el trabajo parece compensado al trabajador y el excedente de trabajo para el capitalista está oculto. Un ejemplo de esto que da Marx es el de un trabajador que trabaja un turno de 12 horas, pero le pagan 2 chelines, que es la producción de valor, digamos, de 6 horas de trabajo. Como explica Marx, el capitalista desea recibir la mayor cantidad de trabajo posible por la menor cantidad de dinero posible. Por lo tanto, los capitalistas en realidad no pagan por el valor del trabajo. Esto se demuestra, además, según Marx, por el hecho de que los salarios cambian según la duración de la jornada laboral y el hecho de que los salarios varían entre trabajadores que realizan el mismo trabajo. Marx acusa a los economistas clásicos de no comprender que los salarios no reflejan el valor real del trabajo. Esta incapacidad se debe a que los economistas clásicos no pueden deshacerse de su piel burguesa. Capítulo 20. Salario por tiempo. Primero, cuando habla de salarios, Marx analiza los salarios por tiempo, que son salarios basados en los días trabajados. Hay 2 tipos de salario por tiempo. Uno de los salarios nominales, que se basan en el valor de los salarios simplemente en términos de cuánto dinero se les paga, y el siguiente son los salarios reales, que se determinan a partir del valor de los medios de subsistencia que un trabajador puede comprar con el dinero de su salario. En otras palabras, los salarios reales también toman en cuenta factores como la inflación y el costo de vida de los trabajadores. Marx calcula que se pueden determinar el salario real dividiendo el valor medio de la fuerza de trabajo por el número medio de horas trabajadas. Además, si se fija un salario nominal diario y se imponen jornadas más largas, el salario real disminuirá. Si se fija un salario nominal diario, entonces el capitalista puede reducir las horas de trabajo y hacer que el trabajador trabaje solo para obtener plusvalía. En la época de Marx también se había vuelto común que los capitalistas pagaran salarios por horas extras, que es un salario mayor de lo habitual, para compensar el trabajo más largo que la jornada laboral normal. Sin embargo, Marx señala que a veces son necesarias horas extras para que el trabajador reciba un salario suficiente. También sostiene que cuanto más larga es la jornada laboral en una rama de la industria, más bajos son los salarios. Esto es un ejemplo de cómo los capitalistas pueden eludir las regulaciones gubernamentales para pagar a los trabajadores lo menos posible. Como escribe Marx, el capitalista puede arrancarle al trabajador una cierta cantidad de trabajo excedente sin permitirle el tiempo de trabajo necesario para su propia subsistencia. Capítulo 21. Salarios a destajo. Los salarios a destajo son salarios que se pagan en función del número de mercancías producidas. Sin embargo, Marx considera que esto es simplemente una forma convertida del salario por tiempo. Los salarios a destajo solo parecen reflejar el valor del trabajo o de las mercancías que se producen. Dado que el trabajador solo puede producir una cantidad limitada y solo la experiencia puede determinar cuánto puede producir un trabajador. Esto presenta otra forma para que los capitalistas exploten a los trabajadores.
Además, dado que los salarios a destajo se basan en la producción, los capitalistas pueden fácilmente fomentar un aumento en la intensidad del trabajo y una extensión de la jornada laboral. Sin embargo, Marx señala que a medida que aumenta la producción, los capitalistas reducirán el valor de los salarios a destajo. Capítulo 22. Diferencias nacionales en salarios. Al examinar las diferencias entre los salarios promedios en las naciones, Marx sostiene que las tasas de intensidad del trabajo difieren entre países. Cuanto más tiene una nación el modo de producción capitalista, mayor es la intensidad del trabajo y el aumento de la productividad. Al mismo tiempo, Marx sostiene que las naciones con un modo de producción capitalista más desarrollado pueden tener un promedio más alto de salarios nominales, pero incluso ellos pueden no tener salarios reales más altos. A continuación, Marx argumenta contra un economista, H. Carey, que escribió el ensayo sobre las tasas de salarios. Las tesis de Carey era que los salarios de diferentes países están determinados por la productividad. Marx critica a Carey y otros optimistas del libre comercio específicamente por ignorar la producción de plusvalía y atribuir cualquier cosa que se refute su argumento al impacto de los impuestos. Marx señala sarcásticamente que su razonamiento es bastante digno del hombre que en primer lugar declaró que las relaciones de producción capitalistas eran leyes eternas de la naturaleza y la razón, cuyo funcionamiento libre y armonioso solo se veía perturbado por la intervención del Estado. Parte séptima. El proceso de acumulación de capital. Parte séptima, vamos a resumir ahora la introducción, que está compuesto de una introducción en la que Marx comienza esta parte con una breve introducción sin título. Sostiene que el capitalista que produce plusvalor es ciertamente el primer apropiador de este plusvalor, pero de ninguna manera es el propietario último. En cambio, la plusvalía se comparte con otros, como el propietario. Con esto en mente, Marx planea adoptar la visión de la acumulación de plusvalía como capital de manera general y como un aspecto del proceso inmediato de producción. Capítulo 23. Reproducción simple. Bajo el capitalismo, la producción es continua y requiere el reemplazo constante de máquinas, herramientas y materias primas. Por lo tanto, lo describe más bien como reproducción. Si la reproducción solo abastece al capitalista y se consume con tanta frecuencia como se crea, Marx llama esto reproducción simple. El salario se deriva de los productos que el trabajador reproduce. Para Marx, el dinero de los salarios no es más que la forma transmutada del producto de su trabajo. Marx describe este proceso como una ilusión en la que al trabajador solo se le paga con su propia parte asignada de su propio producto. El capital variable es, en modo de producción capitalista, el dinero que proporciona al trabajador sus medios de subsistencia. Marx contrasta esto con el trabajo feudal, donde el campesino al menos es capaz de reproducir sus propios medios de subsistencia sin que estos tomen nunca la forma de dinero. El consumo de un trabajador bajo el capitalismo adopta dos formas. El primero es el consumo productivo, donde el trabajador puede consumir a través de su trabajo los medios de producción. El segundo es el consumo individual, donde el trabajador tiene que comprar sus medios de subsistencia fuera del trabajo. En el modo de producción capitalista, el capitalista se beneficia no solo de lo que recibe el trabajador, sino también de lo que le da. En otras palabras, los capitalistas también se benefician al dar a los trabajadores los medios de subsistencia, ya que les proporciona la renovación de los trabajadores y su fuerza de trabajo. Sin embargo, Marx explica que los capitalistas solo quieren que los trabajadores consuman el mínimo que les permite reproducir la fuerza de trabajo para disuadir a los trabajadores de llevar su fuerza de trabajo a otra parte. Se trata de un consumo improductivo. En un ejemplo de la visión de los capitalistas, Marx cita extensamente a Edmund Porter, el expresidente de la Cámara de Comercio de Manchester. Cuando muchos trabajadores del algodón en Lancashire perdieron sus empleos, Porter se opuso a que el gobierno otorgara fondos a estos trabajadores para emigrar a los Estados Unidos o a las colonias británicas. Porter describió a los trabajadores como maquinaria y argumentó que si se iban, se necesitaría una generación para reemplazar la experiencia perdida. Porter argumentó que en cambio se debería obligar a los trabajadores a trabajar en proyectos públicos.
De esto, Marx concluye que el capitalismo obliga al trabajador a vender su fuerza de trabajo para poder vivir y permite al capitalista comprar fuerza de trabajo para poder enriquecerse. Capítulo 24, sección primera. La producción capitalista es una escala progresivamente creciente, la inversión que convierte las leyes de propiedad de la producción de mercancías en leyes de apropiación capitalista. Marx define capital como cuando se invierte plusvalía en pagar trabajadores y herramientas. Cuando la plusvalía se canaliza hacia un capital en crecimiento, esto es lo que Marx describe como acumulación de capital. A medida que se acumula el capital, también crece el número de trabajadores asalariados. Como resultado de este proceso en curso, Marx sostiene que el significado mismo de propiedad ha cambiado. Antaño, la propiedad se basaba en un intercambio equitativo de mercancías entre propietarios. Sin embargo, bajo la producción capitalista, Marx ve el significado de propiedad como el derecho por parte del capitalista de apropiarse del trabajo no remunerado de otros o de su producto, y la imposibilidad por parte del trabajador de apropiarse del suyo propio. En consecuencia, Marx concluye que la comprensión capitalista de la propiedad tiene tres resultados. Primero, el producto pertenece al capitalista y no al trabajador. En segundo lugar, la plusvalía producida por el trabajador es también enteramente propiedad del capitalista. En tercer lugar, un trabajador aún conserva su fuerza de trabajo y puede venderla, pero solo si encuentra otro comprador. Bajo el modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo misma también se convierte en una mercancía. Además, la producción de mercancías se generaliza y se impone a la sociedad en su conjunto, lo que es posible cuando la producción de mercancías se entrelaza con la acumulación del capital. Capítulo 24, sección segunda. La concepción errónea de los economistas políticos sobre la reproducción en escala creciente. Al abordar los trabajos de los economistas clásicos, Marx está de acuerdo con ellos en dos puntos. La primera es que el aparcamiento de riqueza es muy diferente de la acumulación capitalista. La segunda es que el consumo de productos excedentes por parte de los trabajadores productivos es un rasgo característico del proceso de acumulación. Sin embargo, Marx no está de acuerdo con Adam Smith en que la acumulación capitalista es enteramente el consumo de plusvalía por parte de los trabajadores. En cambio, Marx sostiene que la plusvalía es tanto capital constante, medios de producción, es decir, maquinaria, como capital variable, el valor de la fuerza de trabajo, es decir, salarios. Esta última específicamente, la fuerza de trabajo, es una mercancía consumida por los capitalistas, no por los trabajadores. Parte 7, capítulo 24, sección tercera, división de la plusvalía en capital e ingresos, la teoría de la abstinencia. Aunque Marx hasta ahora se ha centrado en lo primero, los capitalistas dividen la plusvalía en acumulación de capital y beneficio personal. Obtener ganancias es lo que realmente impulsa a los capitalistas. El capitalista está fanáticamente decidido a la valorización del valor, consecuencia que obliga despiadadamente a la raza humana a producir por producir. El capitalista está impulsado por un impulso absoluto hacia el autoenriquecimiento, pero también está obligado por cambios en la producción capitalista como los avances tecnológicos y por la competencia para proteger y hacer crecer el capital a través de la acumulación. Para mostrar el desarrollo histórico de este proceso, Marx cita la historia de la manufactura en Manchester. Al principio los fabricantes empleaban a jóvenes aprendices cuyos padres les pagaban una tarifa por el empleo de sus hijos. Los fabricantes obtenían pocos beneficios y vivían en relativa pobreza. Sin embargo, enriquecidos por redes comerciales más amplias y el desarrollo de fábricas, los fabricantes comenzaron a vivir en el lujo. Al mismo tiempo, el capitalista todavía piensa que es necesario reducir el salario del trabajador al mínimo para mantenerlo trabajador. A continuación, Marx argumenta en contra de la teoría de la abstinencia del economista Nassau W. Senior. Según Senior, la acumulación capitalista debe entenderse como abstinencia porque es el capitalista el que gasta dinero en el crecimiento empresarial o manufacturero en lugar de su propia comodidad. Marx responde que los capitalistas todavía pueden vivir con gran comodidad simplemente apropiándose solo de una parte relativamente pequeña de la plusvalía. Mientras tanto, los trabajadores siguen viviendo sin esas comodidades.
Capítulo 24, sección cuarta. Las circunstancias que, independientemente de la división proporcional de la plusvalía en capital e ingresos, determinan el grado de acumulación, es decir, el grado de explotación de la fuerza de trabajo, la productividad del trabajo, la creciente diferencia en cantidad entre el capital empleado y el capital consumido y la magnitud del capital adelantado. Los capitalistas trabajan constantemente para reducir el costo de la mano de obra. Marx escribe que la tendencia constante del capital es forzar el costo del trabajo a regresar a este cero absoluto. Marx da dos ejemplos. Una es la práctica de algunos empleadores ingleses de complementar salarios muy bajos con asignaciones para alimentos. Otro es un libro de cocina diseñado para reemplazar los alimentos de los trabajadores con alternativas más baratas. Del mismo modo, los salarios se han mantenido muy por debajo del valor de la fuerza laboral en los casos en que la subsistencia de los trabajadores podía proporcionarse a través de pagos de asistencia social, asilos o caridad. En otros casos, los capitalistas han mantenido estable el costo de los salarios mientras aumentaban el número de horas, lo que crea más plusvalía. A medida que la tecnología industrial mejora, se vuelve más eficiente y crece la capacidad de los capitalistas para contratar más mano de obra. Les resulta más fácil acumular capital sin sacrificar el dinero gastado en sus propios lujos personales. Capítulo 24, sección quinta, el llamado fondo laboral. Marx critica a economistas clásicos como Jeremy Bentham y James Mill por tratar la cantidad de capital en una sociedad como una magnitud fija de un grado fijo de eficiencia. El problema con esta teoría es que afirma que hay un fondo salarial limitado, por lo que si algunos trabajadores ganan más salarios, eso se resta de los fondos disponibles para los salarios de otros trabajadores. En cambio, Marx sostiene que la riqueza en una sociedad es elástica y fluctúa constantemente con la división del plusvalor en ingresos y capital adicional. Capítulo 25, sección primera. Una demanda creciente de fuerza de trabajo acompaña a la acumulación si la composición del capital sigue siendo la misma. Marx descompone la composición del capital en dos factores: valor, las ganancias de los medios de producción, y valor de la fuerza del trabajo, el total completo de los salarios. Cuando el capital muestra crecimiento, este crecimiento deriva de la plusvalía, que se convierte en fondo de trabajo adicional, el dinero utilizado para pagar los medios de subsistencia de los trabajadores o por los salarios y medios de producción. Sin embargo, a medida que crece el capital, también lo hace la masa de los trabajadores pobres. Si bien el crecimiento del capital puede conducir a aumentos salariales para algunos, Marx explica que esto no significa que ni siquiera esos trabajadores estén siendo explotados. Cualquier trabajador que reciba un salario sigue aportando trabajo no remunerado al capitalista. Además, desde el punto de vista capitalista, el objetivo no es proporcionar a los trabajadores un salario que sea proporcional a su productividad real. Más bien se trata de evitar proporcionar un salario demasiado bajo o demasiado alto para evitar que los trabajadores se vuelvan perezosos o se desanimen. Cualquier cambio que vaya más allá de una reducción de la mano de obra no remunerada que proporcionan los trabajadores amenazaría el sistema mismo. Los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo ocultan la forma en que realmente funciona este sistema, ya que suponen erróneamente que los salarios se pagan estrictamente de acuerdo con el valor real del trabajo de un trabajador. Capítulo 25, sección segunda. Se produce una disminución relativa de la parte variable del capital en el curso del ulterior progreso de la acumulación y de la concentración que la acompaña. Coincidiendo con Adam Smith, Marx sugiere que los salarios crecen con la acumulación de capital. Sin embargo, la acumulación también conduce a un aumento de la productividad, lo que lleva a que se obtenga más productividad a partir de una menor cantidad de trabajo. Marx se refiere a cómo los desarrollos tecnológicos aumentan la productividad como la composición técnica del capital. La tecnología también mejora la productividad a medida que las personas trabajan de manera más eficiente en entornos cada vez más cooperativos como las fábricas, y a medida que se pueden poner fuerzas naturales gigantescas al servicio de la producción. La acumulación también crece con la concentración de la riqueza en manos de los capitalistas. Al mismo tiempo, hay una centralización del capital a medida que la competencia y el fracaso de los competidores más pequeños conducen a menos empresas y más grandes.
Capítulo 25, sección tercera. La producción progresiva de una población excedente relativa o un ejército de reserva industrial. Con la acumulación capitalista crece la demanda de trabajadores. Sin embargo, debido a que la población de una sociedad es mayor que la riqueza total de esa sociedad o su riqueza social, también hay una población excedente, es decir, un número de personas que no son necesarias para el crecimiento del capital. La población excedente incluye a los trabajadores que han sido despedidos o que simplemente no fueron incorporados a la población trabajadora adicional a través de sus salidas habituales. A pesar de su nombre, Marx cree que el excedente de población es necesario para el capitalismo. El excedente de población proporciona un ejército de reserva industrial desechable. Específicamente, en tiempos en que el mercado se está expandiendo, el excedente de población puede proporcionar trabajadores que pueden ser despedidos en tiempos de estancamiento económico. Debido a esto, la industria depende de la existencia de una población de manos desempleadas o semiempleadas. Bajo la acumulación capitalista y la industrialización en la era de Marx, a medida que los mercados industrializados se expanden y se apoderan de industrias más antiguas, las ofertas de trabajadores crecen más rápido que la demanda de trabajadores. Además, las máquinas permiten la sustitución de trabajadores calificados por trabajadores no calificados y mayores exigencias sobre la productividad de los trabajadores. La existencia de un grupo perpetuo de desempleados ofrece a los empleados una forma de presionar a sus trabajadores. Esto crea una situación en la que un número significativo de personas quedan desempleadas o subempleadas, mientras al mismo tiempo los trabajadores plenamente empleados sufren exceso de trabajo. Con base en estos factores, Marx concluye que los economistas clásicos se equivocan cuando dicen que los salarios están determinados por la disponibilidad de trabajadores. En cambio, los salarios están determinados por la demanda de trabajadores. Además, los trabajadores siempre intentarán pasar a empleos con salarios más altos. Como resultado, cuando disminuye la demanda de trabajadores para esos empleos mejores remunerados, los salarios también disminuyen. Capítulo 25, sección cuarta. Diferentes formas de existencia de la población excedente relativa, la Ley General de la Acumulación Capitalista. Marx define tres tipos de población excedente: flotante, latente y estancada. Los flotantes son aquellos que constantemente pasan de un trabajo a otro y entran y salen del empleo. Estos son los trabajadores que trabajan en talleres, fábricas y minas. Los latentes son los trabajadores agrícolas que quedan atrás en el campo, mientras otros habitantes de las zonas rurales migran a las ciudades en busca de trabajos industriales mejor remunerados. La parte estancada de la población excedente está llena de trabajadores de la industria a gran escala y de la agricultura que se han vuelto superfluos, y especialmente de aquellas ramas de la industria en decadencia donde la artesanía está dando paso a la manufactura y la manufactura a la maquinaria. Trabajan principalmente en la industria nacional, pequeños talleres subcontratados a fábricas. Forman la parte más grande y de más rápido crecimiento de la clase trabajadora, pero también son los que menos pagan. Marx observa, esta ley de la sociedad capitalista parecería absurda a los salvajes o incluso a los colonos civilizados. El rango más bajo de la población excedente estancada que vive en la esfera del pauperismo puede dividirse en tres grupos: aquellos que pueden trabajar, niños pobres y huérfanos, y los que no pueden trabajar por vejez, agotamiento total o discapacidad física. El crecimiento de la riqueza social generada a través de los medios de producción capitalistas en realidad aumenta el tamaño de esta clase y del resto de la población excedente, lo que también aumenta la pobreza en general. Marx cree que algunos economistas clásicos, como el economista italiano Ortes del siglo XVIII, realmente lo han reconocido. Capítulo 25, sección quinta. Ilustraciones de la Ley General de la Acumulación Capitalista. Marx enumera una serie de ejemplos de Gran Bretaña para demostrar la acumulación capitalista y la relación que tiene esta con la pobreza. En Inglaterra, de 1846 a 1866, Marx encuentra un rápido crecimiento de la productividad, un aumento de las ganancias provenientes de las rentas y la industria, y la concentración y centralización de la industria y la propiedad de la tierra. Al mismo tiempo, la pobreza, las deudas, las enfermedades y el hambre entre los pobres y la clase trabajadora han ido en aumento.
Entre los estragos mal pagados de la clase trabajadora industrial británica, los documentos oficiales de salud pública han demostrado que la gente come justo en los niveles básicos de subsistencia o por debajo de ellos. La gente también vive en edificios superpoblados y mal diseñados. Las mejoras de las ciudades de Londres, que han supuesto la demolición de casas y calles antiguas, solo han hecho que las propiedades asequibles sean más escasas, elevando los alquileres y el coste de la propiedad. Cuanto más rápidamente se acumula el capital en una sociedad industrial o comercial, cuanto más rápidamente fluye la corriente de material humano explotable, más miserables son las viviendas improvisadas de los trabajadores. A continuación, Marx considera la población nómada. Se trata de trabajadores que se desplazan constantemente por el país de un trabajo a otro. Son explotados como inquilinos y como trabajadores, a menudo por el mismo empleador propietario. Luego Marx examina el efecto de las crisis en el sector mejor pagado de la clase trabajadora. Considera dos casos. La primera es la crisis económica de 1866 en Inglaterra. Causó que miles de trabajadores y sus familias cayeran en la pobreza extrema, obligándolos a ir a asilos, depender de la caridad o morir de hambre. El segundo caso es la situación de los trabajadores de Bélgica, que en Inglaterra los economistas consideran un paraíso de los trabajadores debido a la falta de regulaciones gubernamentales como las factory arts y los sindicatos. Sin embargo, en Bélgica los trabajadores ganan menos que los soldados, los marineros e incluso los prisioneros. Los trabajadores en Bélgica tienen pocos ahorros, por lo que cualquier aumento en los precios de los bienes esenciales conducirá a una miseria generalizada. Según las estadísticas oficiales, casi la mitad de todas las familias belgas de clase trabajadora se consideran pobres. Marx luego mira al proletario agrícola británico. Al mismo tiempo, la productividad agrícola mejoró con la llegada de la agricultura moderna a mediados del siglo XVIII. Los salarios reales de los trabajadores rurales cayeron por debajo de los niveles de subsistencia y la pobreza y las condiciones de vida en el campo empeoraron. La población rural ha perdido sus hogares debido al cercamiento, la práctica de privatizar tierras que alguna vez fueron propiedad comunitaria de los aldeanos o porque ya no pueden pagar el alquiler. Una fuente citada por Marx, el profesor Rogers, señaló que la condición del trabajador rural inglés empeoró en un grado extraordinario, un siervo peor alimentado y peor vestido. En algunas zonas rurales de Inglaterra las mujeres y los niños tienen que trabajar y algunos trabajadores agrícolas trabajan en un sistema de pandillas, similar a los trabajadores de las fábricas. Finalmente, Marx analiza Irlanda, que describe como simplemente un distrito agrícola de Inglaterra que resultó estar dividido por una amplia extensión de agua del país al que proporciona maíz, lana, ganado y reclutas industriales y militares. En la época de Marx, Irlanda había quedado gravemente despoblada tanto por la plaga de 1846 como por la emigración masiva de los Estados Unidos y las colonias británicas. Esto llevó a una concentración de tierras agrícolas que ha empobrecido a los pequeños agricultores. Como resultado, en Irlanda todavía hay un gran excedente de población y bajos salarios reales, junto con una alta plusvalía para los capitalistas y altos precios para los trabajadores.